Hola chicos, ¿cómo están? Soy yo de nuevo, Lucía, con ustedes en mi canal en YouTube. Bienvenidos de nuevo. Pues hoy voy a compartir con ustedes una nueva estrategia, una estrategia más de cómo se puede comercializar en la plataforma Quotex con el indicador que se llama las bandas de Bollinger. Vean este vídeo hasta el final, espero que les guste y que van a utilizarlo luego en su forma de comercialización y en su forma de trading. Y pues como siempre les recuerdo que tengo mi grupo cerrado en Telegram. Aquí pueden ver mi Telegram y para entrar en este grupo solamente tienen que escribirme por mi Telegram indicando la palabra clave que es grupo y pues para registrarse, pasar la verificación y entrar allá. ¿Qué hacemos en este grupo? Pues doy señales, estrategias, ideas, comparto todo lo que quiera, porque eso también puede funcionar en su forma de hacer el trading. Así que pues les espero allá, disfruten del vídeo, pongan me gusta, dejen sus comentarios y suscríbanse a mi canal. Gracias. Hola a todos chicos, hoy les voy a demostrar mi trading utilizando el indicador, las bandas de Bollinger y el análisis técnico. Hoy voy a comenzar con $18 y me gustaría llegar a tener $9.000. Voy a comercializar con el marco temporal de 15 segundos y las transacciones las vamos a abrir con 1 o 2 minutos. Obligatoriamente vean este vídeo hasta el final y van a ver qué resultados puede tener. También a ustedes les puede encantar esta forma de comercializar y podrán utilizarlo en su trading. Y bien, vamos a ver el gráfico y a por primer punto de entrada. Vemos acá que la tendencia en el mercado es ascendente, por eso más seguro va a ser entrar en las posiciones largas. También es posible ver que el precio ya un tiempo está en en la parte superior del canal de Bollinger, lo que nos quiere decir lo fuerte que es la tendencia. Por eso cuando el precio está ralentizando su crecimiento y está tocando la media móvil, entonces yo entro con $18 en la posición larga por 2 minutos. Y vemos que tuvimos un momento bien peligroso, pero por 2 minutos pudimos salir más arriba y ganar. Vamos a ver en adelante, a pesar de que teníamos un pequeñito bajón del precio, inclusive ha tocado el borde inferior del canal, siguió el crecimiento y las posiciones largas están en prioridad. Por eso, para testar el gráfico y el borde superior del canal, yo voy a poner $34 en la posición larga, también por 2 minutos. Pasados los 2 minutos vemos que el precio ha ido un poquito más arriba de nuestro punto de entrada, por eso en esta transacción ganamos. Luego el canal del indicador se hace más estrecho, lo que en esta situación nos dice sobre la ralentización del crecimiento del gráfico. Yo creo que con estos movimientos chiquiticos también el precio va a crecer de estas posiciones actuales, pero con más seguridad voy a poner 2 minutos para hacer la transacción con $64. Y bien, vemos que el punto de entrada sí no ha sido el mejor, pero de todas formas nosotros pudimos ganar. Vemos que el precio después de una zona de flat siguió su movimiento para arriba y llegó hacia el nivel de resistencia. Teniendo en cuenta lo paulatinamente que está creciendo el precio, yo creo que va a romper el nivel de resistencia o por lo menos lo va a testar y lo va a probar. Por eso en la siguiente transacción entro en la posición larga por 1 minuto con $122. Y vemos que el precio poco a poco está rompiendo el nivel de resistencia, por eso nosotros ganamos con este movimiento. Vemos que tenemos en adelante en el mercado. Después de dos pruebas del nivel de resistencia, el precio va para abajo y junto aquí está rompiendo la media móvil del indicador de arriba para abajo y ya por segunda vez. Y tenemos aquí unas velas rojas seguidas rompiendo el borde inferior del canal. Teniendo en cuenta que el gráfico ya no había tenido una buena corrección un tiempo, la corrección puede comenzar ahora mismo.
Por eso me gustaría entrar en una posición con todo el depósito que tengo en la posición corta por un minuto. Y vemos que no hemos tenido un gran bajón, pero de todas formas el precio ha ido más abajo de nuestro punto de entrada, lo que nos permite ganar. Ahora vamos a encontrar otro punto de entrada. Yo veo acá que después del bajón, el precio con una vela verde cruzando la media móvil Bollinger lo está haciendo de arriba para abajo, y teniendo en cuenta que cerca está el nivel de resistencia y el precio puede ir a testar o a romper este nivel, pues yo entro con $427 en una posición larga por un minuto. Y veo que en un minuto el precio ha crecido desde nuestro punto de entrada, por esto ganamos. Vamos a ver qué tenemos. El precio ya prácticamente ha tocado el nivel de resistencia, luego dio vuelta y de nuevo empieza a comercializarse cerca del nivel de resistencia. En los indicadores de Bollinger vemos que tenemos el cruce de la media móvil amarillo por el gráfico, lo que nos quiere decir que se restablece el crecimiento del precio, por lo menos en perspectivas cortas. Por eso entro con $798 en una posición larga. Y vemos que el gráfico ha ido para arriba rompiendo el nivel de resistencia, y de esta forma nosotros de nuevo ganamos. En adelante, después de la ruptura del nivel de resistencia, el precio con las velas rojas va más abajo, rompiendo la media móvil de Bollinger. Y ya prácticamente en el borde inferior del canal yo quiero entrar en la posición corta, porque creo que podré captar este movimiento para abajo, un pequeñito movimiento para abajo. Entro con 1.492 y por un minuto. Y pues pasado un minuto vemos que tuvimos el bajón del precio, lo que a nosotros nos permite ganar en esa transacción. Ahora vamos a ver el nivel actual de soporte, que nos ayudará a comprender mejor la situación del mercado. Como podemos ver, últimamente el precio prácticamente está en la zona de flat, o acercándose al nivel de resistencia o al nivel de soporte. La tendencia general sigue siendo alcista, por esto es muy interesante analizar las transacciones que van a crecer, ¿no? Vemos que aquí, después de la zona de flat, vemos la vela verde, la que está rompiendo la media móvil del indicador de abajo para arriba y el borde superior del canal. En otra vela vamos a entrar en la posición larga con $2.790 por un minuto. Y vemos aquí que el precio nos ha mostrado muy buen crecimiento desde nuestro punto de entrada, rompiendo el nivel de resistencia. Por eso nosotros ganamos de nuevo. Por eso, por hoy voy a terminar mi trading y me voy del mercado fijando los ingresos. Y como pueden ver, la comercialización con los indicadores es muy informativa en su forma de comercializar. Ustedes pueden utilizar las bandas de Bollinger y las demás herramientas que más les gusten. Y escriban en los comentarios qué indicadores ustedes utilizan en su forma de trading. Y no olviden, como siempre, poner me gusta, suscribirse a mi canal. Que tengan muchísimo éxito en su trading y nos vemos muy pronto en los próximos videos. Pero antes de esto quiero recordarles que pueden entrar en mi grupo cerrado en Telegram. Aquí tienen mi enlace y la palabra clave para entrar en el grupo es grupo simplemente, y pues allá siempre estaremos en contacto. Feliz trading para todos, que ganen mucho dinero y sigan viendo mis videos. Hasta luego.